Mis amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos los martes, los jueves y los sábados en este ciclo que hemos denominado Desde el Palacio Salvo, porque aquí estamos en este icono de Montevideo y del Uruguay, en esta frontera entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, en nuestra calidad de fronterizos entre el interior y la capital, entre el Uruguay y el mundo, entre el afuera y el adentro. Y es en esta frontera que hoy también vamos a compartir con ustedes, haciendo sonar en primer lugar las campanitas de las buenas ondas para todos ustedes, para los mismos amigos que formaban parte de la vieja cofradía de la luna y que ahora nos reencontramos y que por lo tanto es un enorme compromiso poder seguir juntos en la misma actitud de intentar compartir tibiezas en noches frías, frías de afuera o frías de adentro. Salud en estos encuentros bolicheros. Mi agradecimiento enorme al querido amigo que está siempre con nosotros, además me ve en la pantalla gigante de su televisor, nuestro querido amigo Héctor Daniel Carvajal, el doctor y psicólogo que en estos momentos nos está viendo desde su preciosa casa, allí en la calle Carlos Gardel, entre Gutiérrez Ruiz y Michelini, no está mal acompañado, en un reciclaje maravilloso del viejo conventillo de don Arturo de Nava, que ustedes recordarán, o yo recuerdo con tanto cariño, y el libro de mi querido amigo también, Jamil Nazabay, sobre Arturo de Nava, ese polifacético artista, el hijo de don Juan de Nava, viejo payador, pero además actor y maestro de nuestro Carlos Gardel en aquellos años de Isla de Flores, la calle tan angostita y callecita Costa del Mar, calle de mis primeros principios, como dice el texto, y frente a la vieja casona de la Comparsita, aquellos más añosos recordarán lo que fue aquel epicentro nocturno de Montevideo, que luego fue comprado por Luis Garito, donde ahora vive Blanquita, su mujer, su viuda, que también habían comprado, ustedes recuerdan, la casa de Matos Rodríguez allí en Yaguarón, Nueva York. De tal manera que, bueno, nuestro recuerdo a Luis Garisto y a Blanquita, que vaya uno a saber si nos está escuchando. El saludo entrañable y querido y agradecido a nuestro colega y amigo Carlitos Castillo, que nos acaba de informar sobre la internación de Alcides Romero, aquel tan querido poeta, escritor, pirulo de allá de San Miguel del Aire. Así que a los amigos que nos escuchan de San Miguel, desde San Miguel, o a los que son desde allá, Chacho Cardoso, que está junto a nosotros tantas noches, les comento que Alcides está internado con una afección pulmonar grave, que están tratando de confirmar si eso no es coronavirus, ojalá que no. Pero de cualquier manera estamos, bueno, saludando amigos que entran y que salen en este asunto de la salud que está teniendo últimamente un protagonismo importante y confirmando aquello que es salud, dinero y amor, de alguna manera siguen siendo siempre los elementos de nuestras vidas, aunque vayamos cambiando el orden y ahora priorizando naturalmente la salud ante esta pandemia, ante este problema que estamos teniendo, este partido que estamos ganando los uruguayos sin ningún lugar a dudas, pero que los últimos datos nos confirman que no podemos ni debemos bajar la guardia y asumir una actitud de enorme responsabilidad personal y colectiva, porque están apareciendo focos nuevos y lo que hemos ganado en tantos meses lo podemos perder en muy pocos días. Así que bueno, acompañando las sugerencias de las autoridades, de los científicos que la están asesorando y asumiendo frente a nosotros mismos la responsabilidad de tratar de seguir ganando este partido. El agradecimiento, bueno, ayer además estuve almorzando con mi querido amigo Daniel Carvajal,
hizo un intenso análisis de estas propuestas y que además tuve el enorme gusto de que me regalara un libro precioso de otro queridísimo amigo, Juancito Capagorri, Capitagorri de la vieja barra del Chino Fong, entre otros, La Visita, un libro de cuentos de Capita, editado por otro querido amigo que quiero recordar muy especialmente, Nanago Puchet, de allá de Durazno, el hermano del enorme poeta Carlos Puchet, uno de los tantos amigos que murió sin poder volver, y con Yamandú hicimos una milonga que a Alfredo le gustaba mucho, que se llama precisamente Milonga del Hombre Aquel, para aquellos que habían tenido que irse de su grupo humano, de nosotros, de nuestra patria, y que no habían podido volver. Bueno, Carlitos Puchet era uno de ellos. Y Nanago, su hermano, que fue durante muchos años director del diario La Unión de Minas, que después fue Laurita Puchet, su directora, a quien saludamos de acá también, hace tanto que no vemos. Cuando estaba allá en La Unión, editó varias obras. Recuerdo esta preciosa, La Visita, y 9 cuentos más de Juan Capagorri, pero también recuerdo los primeros cuentos de Pastilla Fornaro, por ejemplo, de allá de los mismos pagos y amigos de Nanago. Así que muchísimas gracias por este regalo exquisito que viene a enriquecer a nuestra biblioteca. Ustedes ven solo parte. Yo tengo en realidad más que un apartamento, una cama rodeada de libros. Y también quiero agradecer muy especialmente, porque ayer tuvimos el almuerzo con Daniel, pero la cena con los amigos que reunidos y motivados por la llamada de nuestro querido hermano el Coco Leis, nos reunimos a celebrar el cumpleaños de Washington Happel, del tierno Happel, que no está más entre nosotros, pero vive en nuestros corazones, confirmando con la reunión de ayer, con Roger Rodríguez, con el Código, con todos los demás hermanos, con Alexis, que en el Noa Noa, esos lindísimos lugares de la costa uruguaya, que confirmando bueno, que aquellos que han vivido intensamente siguen vivos y que el olvido es, como tantas veces hemos dicho, el otro nombre de la muerte. Así que confirmar que estamos peleando en una frontera también a veces imprecisa entre la vida y la muerte, y es precisamente sobre esto que vamos a hablar, si ustedes están de acuerdo, en esta noche. Quiero saludar con tanto cariño al Pirulo, a nuestro amigo Alcides de allá de San Miguel, deseando lo mejor para poder seguir contando con él como un dignísimo representante de la cultura de ese nuestro pueblo, nuestra primera patria de los primeros años, al que vuelvo siempre en la memoria agradecidamente, como lo hacemos con todos aquellos que nos han aportado lo suyo para poder ser lo que somos, como individuos, pero también como comunidad. Para subrayar las cosas maravillosas que tenemos y para poder superar las cosas oscuras que todavía tenemos en nuestra vida. Hoy también recordamos a los compañeros que han conformado desde un planteo inicial de nuestro programa, en el primero o en el segundo programa, la red de periodistas independientes. Captó inmediatamente ese planteo Eduardo Mérica y allí se dedicó, junto a Daniel Mazzone y otros colegas, a la conformación de una red que se va acrecentando cada vez más con el aporte fantástico. Bueno, el otro día recordábamos a Rodolfo Porley, justamente un estudiante duraznense que conocimos a través de dos queridos docentes, de un enorme poeta como Enrique Williman. Cómo me gustaría reencontrarme, ya nos reencontraremos alguna vez en algún lado, en alguna otra circunstancia, con ese querido amigo y con Pedrito Fernández. Bueno, y desde allí venía Rodolfo Borley. Lo conocimos muy, muy jovencito. Después hizo una carrera periodística fantástica aquí y fuera del país. Y también recordamos a Pablo Reborido, que está iniciando una serie de charlas los sábados en el Hotel Argentino de Piriápolis,
que se ha reabierto y que es otro de los tantos elementos positivos que tenemos, así como el reencuentro de ayer para celebrar el cumpleaños del tierno en el Noa Noa, es decir, estamos como volviendo a encontrarnos con lugares y ámbitos que nos han enriquecido y mucho, que nos han permitido reencuentros muy afectivos. Así lo recuerdo también en el Hotel Argentino, vivimos tantas cosas tan intensas por allá, el Hotel Select, los amigos y las amigas de ese lugar maravilloso, que compartimos también con Anita, mi compañera de la época, y, y bueno, y Alejandra Salón, que está junto a nosotros los martes, los jueves y los sábados, una fantástica poeta, hija como Claudia de esa pareja fantástica de Luli y aquel Néstor Salón que tanto recordamos con tanta alegría. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. Venimos a compartir afectos, a compartir agradecimientos, a compartir las cosas que nuestros hermanos de la vida nos han dado. Y esto tiene que ver con un compromiso muy grande con la vida. Y tiene que ver con una actitud de responsabilidad frente a este asunto que nos ha tocado como el coronavirus, ejemplo de otras cuestiones que hemos tenido que enfrentar personal y colectivamente. En el programa anterior recordábamos nuestra cercanía con Odulio Varela y con Barbosa, el hombre más solo del mundo, y con Garrincha, que la conocimos allá en el Maracaná, cuando participé emocionadamente del respeto y del afecto que los jugadores brasileños vencidos les tenían a los que ellos llamaban los maestros uruguayos. Pudimos recordar la charla intensísima en la cocina de la casa de don Odulio, la presencia cercanísima de la heroína cotidiana que era doña Cata, su compañera, la que lo acompañaba, compañera o compañero, sí que acompaña. Y vivimos esa experiencia fantástica que ha quedado en la historia de los uruguayos, para bien y para mal, porque los hechos no son lo que importan, sino cómo los interpretamos y cómo de alguna manera los incorporamos a nuestra vida positivamente. Y esto es de lo que queríamos hablar esta noche. Levantando de nuevo la copita bolichera, estoy a la espera de un regalito que me dijo allá anoche nuestro amigo el Coco Ley que tenía para compartir con ustedes una tequila de las de verdad, que conocimos allá en ese México mágico que tanto queremos y de donde nos están escuchando tantos amigos. Hermes allá en Tijuana, bueno, Mariluz Suárez, la compañera de vida del flaco queridísimo, otro que nos acerca al viejo Gravina y a todos los hermanos de la Barra del Mincho, llevando el Saúl y Bargoya en Islas. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros también a la distancia y a la cercanía. A la distancia y en la cercanía. Y a todos los amigos que nos escuchan de México. Y a Mari y a Luli desde Nueva York. Y al gato Artola desde México. Bueno, en fin, a los hermanos del mundo que a través de este programa y mi agradecimiento a Maxi Suárez me he permitido reencontrar o encontrar en el corazón aquellos que ya se nos fueron pero que siguen junto a nosotros. Me tiene muy preocupado un tema que quiero compartir con ustedes, una pandemia, otra, pero de las que no se habla. Los suicidios. Durante mucho tiempo, incluso a nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, nos decía que estaba prohibido hablar de los suicidios. Nunca estuvo prohibido hablar de los suicidios. Nosotros nos prohibimos hablar de los suicidios. Y esto quizá ha permitido que en los últimos tiempos hayamos primero compartir
el campeonato entre los países de América con Cuba durante un tiempo y ahora estar ganando, porque lamentablemente se ha acrecentado el índice de suicidios en Uruguay y tenemos que hablar por muchas razones. En primer lugar, porque creemos que es un asunto cultural. Aquello que no es genético es adquirido y lo que es adquirido se puede revertir y por lo tanto, si es cultural, es nuestra responsabilidad total y absoluta plantearlo para compartirlo con ustedes, para que ustedes lo compartan de pronto con alguien que a lo mejor, primero con ustedes mismos y en segundo lugar con alguien que puede estar necesitando una información que ahora no tiene. Es un tema vastísimo, porque alguien planteó que los uruguayos, incluso los escritores uruguayos, no se sonreían ni a fotografías. Hemos tenido una especie de inclinación, si no natural, bastante común al fracaso, a la desolación, a la tristeza. El otro día Jacqueline Boca decía que yo había dicho, o recordaba que yo había dicho que nosotros tenemos una especie de fascinación con la desolación. Encontramos una dignidad en el derrotado que nos cuesta ver en el vencedor, porque además tenemos mucha aprensión respecto a la alegría y al éxito. Por algo será. Fulano de tal le va bien en el... ¿Qué habrá hecho, no? Difícilmente pensamos si lo merece o no. Lo primero que decimos los uruguayos, algo habrá hecho para conseguir. Le dieron un premio, un reconocimiento. ¿Cuánto le habrá costado? Nos encontramos por la calle. ¿Cómo andás? ¿Bien o te cuento? Nos cuesta muchísimo decir, estamos muy bien. Tengo un hijo fantástico, tengo una hermana, se me murió una hermana, pero de alguna manera tengo otra porque una ex mujer pasó a ser hermana, como muchas ex mujeres pasan a ser mis amigas, mis hermanas de la vida. Tengo un laburo, sigo trabajando, me han dado un espacio, he ganado otros espacios, a veces con mucho sacrificio, muchas veces hasta con mucho dolor, pero también con mucha alegría. Tengo que compartir con ustedes lo que me enriquece como persona, que son los afectos, porque es precisamente allí el tema de los afectos donde por general pasa la explicación de las grandes derrotas, y no precisamente por la lucha por conseguir logros materiales que supuestamente en los últimos tiempos los medios de comunicación nos han obligado a encarar porque si no sos un fracasado. Pero nosotros culturalmente hemos aceptado, por ejemplo, que Onetti es el gran escritor del Uruguay y el mundo onetiano podríamos decir que está en la antítesis, exactamente en el lugar opuesto de las luces del éxito. Los personajes de Onetti son los personajes fracasados, es decir, aquellos que fracasaron ante un sistema que no quisieron integrar porque quizá el arte es eso, es la manifestación de aquellos que no están de acuerdo con la realidad que les tocó vivir. Quizá por eso tenemos tantos artistas en un país de una densidad poblacional tan pequeña como la nuestra. ¿Por qué tenemos tantos jugadores de fútbol? ¿Por qué tenemos tantos poetas, tantos pintores, tantos músicos, tantos cantores, tantos de todo? Porque el tipo que acepta la realidad como es, no quiere cambiarla de ninguna manera, está fenómeno así. El asunto es aquellos que no aceptamos esa realidad y tratamos de incidir en ella para que sea mejor. Después de una poesía, después de una revolución, después de un voto, después de una canción, después de una pintura, después de un tango, después de algo. A los uruguayos le ha costado muchísimo aceptar la alegría como un elemento fundamental de la vida. Quizá porque quedamos enganchados con un mundo de ilusión que muy tempranamente cambió sus colores por un blanco y negro duro.
o porque quizá de alguna manera alguien se sentía bien diciendo que el sueño que nosotros teníamos era mentira. Los reyes son los padres. Un primo, un amigo, alguien nos quería sacar la ilusión de arriba. Y quizá ese mundo de ilusión nos ha permitido, o nos ha hecho creer, o nos ha hecho sentir, mejor dicho, que todos estamos en la búsqueda de un paraíso perdido. El paraíso, el verde perdido, el verde del campo, el verde de la infancia, el verde de aquel patio de los abuelos, el verde de la ilusión, el verde del sueño. Y ese golpe duro y quizá prematuro de la realidad, o contra una realidad blanquinegra, como decíamos hace un rato, ha hecho que vivamos permanentemente en el sueño de recuperación del paraíso que perdimos. De la ilusión de los reyes, de la ilusión del cumpleaños con su regalo, de la ilusión de la ilusión. Aceptar cierta identificación con el fracasado, porque nos cuesta identificarnos con el exitoso. Por eso quizás leímos mal Maracaná. Por eso una de las cosas que compartimos con ustedes el otro día fue la reflexión a propósito de que aquel Isaías, el guía de Maracaná, decía, gracias a los maestros uruguayos, nosotros pudimos ser luego campeones del mundo varias veces. Y nosotros nunca más. Porque quizá nos ha costado a los uruguayos aceptar el éxito, aceptar el triunfo. El propio Julio Varela decía, que además se había tenido suerte. Y bueno, pero además hubo una actitud. Y sí, pero lo primero que atribuía era la suerte. Cuando él, en su actitud, había asumido la responsabilidad de la victoria, de no perder, de que los afuera son de palo. Y eso es lo que quizá nos ha estado incidiendo culturalmente, más a los hombres que a las mujeres, porque además hay más suicidas hombres que mujeres, y porque de alguna manera también nos hemos recibido y hemos compartido con ustedes aquello de que nosotros en el interior, que de alguna forma los pueblos del interior, las ciudades del interior son como pequeños escenarios donde se proyecta el mundo y sus peripecias, sus circunstancias. Veíamos que el viejo que se colgaba en el tirante del galpón no era porque le había fallado o estaba endeudado con el Banco de la República Oriental del Uruguay. Era porque no había podido cumplir la palabra que le había dado el gerente que le había dado el préstamo. Y entonces asumió una actitud a lo Don Zoilo de Barranca Abajo, de Florencio, que era que se quitaba la vida por un acto de dignidad, por una cosa relacionada más con la ética que con la deuda, con la ética personal, con la palabra dada. Pero cuando empezamos a ver que no solamente se mataban por la palabra dada, sino que se mataban por tristeza, o lo que es peor, que se mataban no porque querían morir, sino porque no sabían cómo salir de eso que estaban viviendo, empezamos a tener una concepción distinta de la muerte, aquella de la de Don Zoilo, y a preguntarnos por qué se estaban matando. Pero cuando además de matarse los viejos, entre otras cosas porque hemos logrado, gracias a muchas cosas, incluso culturales, una extensión de vida que significa vivir más pero no mejor, cuando hemos ido de alguna manera transformándonos en una especie de clase etaria diferente, habíamos dicho aquello de que con Jim Dean se descubrió la adolescencia en el siglo XX, pero que luego habíamos descubierto que había una nueva
estadio etario, que eran las personas que me llamaban a la radio de noche, de 2 a 6 de la mañana. Señores de 60, 70, 80 y 90 y pico de años, fantástico de la cabeza, fantástico de todos lados, quizás menos de las rodillas o del corazón, pero que vivían más, pero que vivían peor porque estaban muy solos. Y yo creo que les conté una vez que fui llamado por Rita Rasciati, la hija del maestro Rasciati, del Tano, a una residencia de ancianos en Positos. Y yo andaba buscando una casa reciclada, que por lo general donde está la residencia de ancianos. Y no, descubrí que era un edificio hecho especialmente para eso, un edificio moderno, 26 de marzo. Y que tenían chef y que tenían cuadros originales y que tenían una sala de cine. Y ahí estaba charlando con los señores y les pregunté por qué me habían invitado. Y un señor me dijo, porque me escuchaban el programa y porque me habían oído hablar sobre la diferencia que para mí existía entre la soledad y la desolación. Entre la soledad y la desolación. Y que ellos muchas veces no veían a sus hijos ni cuando venían a pagar, y a pagar mucho, porque ese era un lugar para gente de alta capacidad adquisitiva. Y el tema de la soledad en la vejez, o en ese asunto, que esa es la nueva etapa etaria, cuando nosotros íbamos al liceo, la vieja de geografía tenía 30 años. El viejo de matemáticas tenía 40. Nuestros abuelos tenían 50. Los de 60 y 70 prácticamente no existían. Y ahora tenemos amigos de 80 que están bárbaros. Y hay un problema hasta de cambio edilicio. Cuando en nuestra época tener un monoambiente era o para Bulincito o para una empresa pobre que para empezar en un emprendimiento en la ciudad vieja. Ahora se hacen edificios monoambientes para las personas que quedan solas y son muchos y son muchas. Porque se mueren sus parejas, porque los hijos se van, porque están solos y solas y porque en algunos casos no tienen espacio en una sociedad que no les da lugar ni a los gurises ni a los grandes. En una mesa redonda, en un programa, un gurí dijo, sí, yo los oigo hablar sobre la juventud, dice, pero yo sé que hay mucha gente que habla de nosotros, pero nosotros no tenemos lugar donde hablar. Ni en las casas, porque además nosotros venimos de las casas grandes, aquellas donde había lugar para los gurises, para los viejos, tomaban mate en la vereda. Ahora no hay lugar en las casas porque las casas son monoambientes o de 2 ambientes o de 3. Y los corren a los gurises. Yo he oído decir a chicos que me digo, y mis padres me dicen, andate a la calle a dar una vuelta, yo que sé, hace algo, pero dejate estar acá encimado. Los gurises no tienen lugar en las casas y los viejos tampoco. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que no nos damos cuenta de que hay una pandemia. Antes de esta ya existía una pandemia, una enfermedad mundial, que es la depresión. No la depresión circunstancial por la pérdida de un laburo, de una pareja, de una virón. No, la pérdida de adentro, la quebradura interior. A nosotros nos importó mucho este tema siempre, por muchas razones, familiares, personales, amicales. Y porque además nos estábamos dando cuenta de que la sociedad uruguaya no se estaba dando cuenta de que eso no estaba pasando. Y que cuando queríamos interpretar los fenómenos que estaban aconteciendo en la calle, decíamos que hay muchos autos y que hay autos más modernos y que ahora son más rápidos y que las calles son las mismas y que tenemos más autos que nunca. Pero no pensamos que a lo mejor ese señor que pasa por una luz roja en 18 de julio a 120, no está teniendo un problema de tránsito, está teniendo un problema personal. Y así con muchas cosas. Los gurises arriba de la cama durante mucho tiempo. ¿Qué haces con los championes arriba de la colcha?
y otros, y elementos que nos damos cuenta que está pasando en nuestro trabajo, con compañeros de trabajo, con nosotros mismos. La depresión es una pandemia, es decir, es una enfermedad mundial. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, nosotros los uruguayos nos toca un porcentaje alto, muy alto en esa pandemia. En algún momento integramos incluso con el doctor Bustelo la Fundación Casabajones. Y allí estudiamos mucho el tema de la depresión porque quisimos tratarlo y lo tratamos en los medios de difusión todas las veces que pudimos. Y llegamos a hacer una especie de chequeo en algunas organizaciones como para poder determinar quiénes podían estar enfermos de depresión. De la misma manera como no se tenía en cuenta el alcoholismo como una enfermedad o la obesidad como una enfermedad. Al contrario, cuanto más gorditos, más sanos supuestamente los gurises. Había una cocinera en casa que le decía a mi madre cuando yo era muy chico que me iba a dar guiso por otro porque ella había criado así a sus hijos, mira los canarios que eran, y yo era un gurimañero. ¿Qué gurimañero? Para comer. Entonces muchas de las cosas que nosotros creíamos que eran verdad, no lo eran verdad, no eran, y las aceptamos como verdad solamente por repetición. Pero cuando la ciencia nos está diciendo que nosotros estamos teniendo un problema, los seres humanos de este tiempo, un problema grave con la depresión, que es en muchos casos la antesala del suicidio, el zaguán, vamos a explicar muchas cosas que nos están pasando y que lo atribuimos a otros elementos, problemas de tránsito, problemas de violencia doméstica, problemas... Andás a ver, fíjate, capaz que quien está actuando así es porque está enfermo de depresión. Y no se trata, entre otras cosas, porque también venimos de aquello de que la letra con sangre entra, que si no sangró no es nada, que toda una cantidad de cosas que tienen que ver con esa actitud cultural de que el frío cura, que hemos aceptado la parte jodida de la vida como una forma, también es religioso, ¿no? Mal interpretado en la religión, o las religiones. Cuanto más sufra, más cerca va a estar el Señor. Yo escuché a una señora decir a su padre, canceroso, que estaba muriendo, que sufriera y que estaba contenta porque él estaba sufriendo, porque cuanto más sufrimiento, más cerca iba a estar de Dios. A algunos les asombrará lo que estoy diciendo, pero otros se acordarán de cosas que han vivido o que han oído y que me van a dar la razón, porque venimos de esa cosa de lo estoico, de que cuanto peor mejor. Y no. Y la vida nos muestra que no es así, que estaban equivocados los que creían que cuanto peor mejor. Tanto para llegar a Dios como para llegar a la plenitud de la vida. Se nos están matando los gurises. 11 años, 10 años, 9 años se nos están muriendo. Y los viejos, a los cuales no le dan pelota a nadie. Hablamos de los jóvenes, los ciudadanos del futuro, no sé qué pelotudeces. ¿Qué estamos haciendo por los gurises? Y hay otros que joden por el tema del pan con la leche. Y no le estamos dando más importante que el pan, que es el afecto, que es la cercanía, que es el entendimiento, que es el apoyo al ser humano. Teorías. La chusma suelta, sin información, que habla de cualquier cosa. Ya lo dijimos y lo repetimos. Nos costó muchísimo recuperar el derecho a la opinión, como para ahora ver a la chusma suelta en las redes, opinando sobre cualquier cosa sin ningún fundamento, simplemente porque está bien estar en contra o estar a favor de algo. Sin fundamento, sin búsqueda, sin información. Porque queda bien para aquel lado o queda bien para aquel otro. Tribalismos. Y se nos están matando los gurises. Y estamos ya campeonando. Antes competíamos con Cuba, ahora ni siquiera con, no sé con quién está. Me parece hay otros que se están matando por ahí.
pero como nosotros, como los uruguayos, no se están matando nadie, por lo menos en nuestra América. Hemos tenido tal actitud frente al, tan fascinación por el fracaso, que nos cuesta mucho aceptar que alguien es exitoso. Ya lo dije y se lo repito porque por las dudas, por si alguien no estaba. No para marcar ningún camino, simplemente para decir, mire que esto está pasando. Se habló por los informativos, hoy ya no se habló más. Hoy ya hay otra cosa. Está todavía el pobre tipo que le prendieron fuego en la Ciudad Vieja, y está la barra que supuestamente, los infantos juveniles, como le llamamos antes, ya habían antes, ya también habían, y el Cacho era uno de ellos y todo lo demás. Hay partidos políticos enteros que les cuesta asumir la alegría como un elemento favorable de la vida. Lo charlamos muchas veces con mucha gente, entre otros con Galeano. No podíamos creer que a nuestro lado hubiera gente que asumía una responsabilidad política con tal seriedad que no aceptaba la alegría. Tanto es así que Benedetti tuvo que salir a defenderla. Defensa de la alegría. Ustedes lo recuerdan, muchos lo recuerdan a través también de la versión de Serrat sobre este tema. Atrini. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del olvido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar, y también de la alegría, decía Benedetti. Defender la alegría también de la alegría. Dijo aquel y con razón, los escritores uruguayos no se sonríen ni en la fotografía. Qué inteligente debe ser que no entiendo nada. Y eso es herencia de los culturosos, que nos hicieron creer que la cultura tenía que ser así, trascendente, terrible, hermética, jodida, triste. Yo soy más onetiano que benedictiano, lo he defendido toda la vida, pero no puedo pensar, ni debo pensar, que el ideal de vida son los personajes onetianos, por lo que te decía, porque los personajes onetianos de alguna manera son los fracasados, porque no han aceptado las reglas de las ideologías hegemónicas. Perdí frente a esto, no fui un vencedor. Entonces la idea del pendulismo uruguayo hace que si vos no querés estar con los fracasados, tampoco podés estar con los exitosos. Porque algo raro habrá pasado para que este lo sea. ¿Cómo andás? ¿Bien o te cuento? Y esa actitud de la añoranza de lo perdido,
nos ha llevado a añorar hasta que lo que no hemos tenido nunca, lo que les contaron que habían, los que creyeron que era verdad, lo que le contaban los tipos de la añoranza, de la nostalgia, de la melancolía. Nosotros somos hijos de migrantes. Y ustedes han vivido como yo, que el inmigrante, como nos pasó con el exilio de los uruguayos, fantasean porque la memoria nos hace trampas y los afectos nos hacen trampas. Había un tano que decía que los limones eran lo del sopaese y le jodía a la familia: ¿qué van a hacer limones estos uruguayos? Los limones son de mi pueblo. Y un día un yerno fue a su pueblo y no le dijo nada y trajo limones y los puso arriba de la mesa. Y el viejo: ¿pero qué va? Pero no traiga estos limones, los limones los de mi pueblo. Viejo, no jodas más, estos son limones de tu pueblo, te los traje de allá. Él tuvo, el cuñado, el yerno, tuvo la oportunidad de poder demostrarle que los limones de su imaginación eran mejores que los limones de la realidad. Pero cuando no tenés la posibilidad de demostrarlo, seguís creyendo que el sudopaese era lo mejor. Que fue lo que les pasó, y el otro día hablaba de Alfredo Citarrosa, entre otros hermanos, que tenían un Uruguay en la memoria y que luego no coincidió con el Uruguay de la realidad. Y eso les ayudó a morirse de tristeza. De una tristeza diferente a la que sentían cuando estaban lejos del país, y a la tristeza de estar adentro del país. Y así se mata la gente. Se mata la gente porque no sabe cómo salir de eso que está viviendo. Tú no le vas a pedir a un tipo que se quebró una pierna: dale, hace fuerza, dale, poné voluntad, salí a caminar por la Rambla, vamos a correr, mira qué lindo día, mira que el sol que hay. El tipo que está deprimido no sabe si hay sol. ¿Qué te vas a decir si que está lindo? A un tipo que se quebró una pierna, tú no lo obligás a salir a correr. Sin embargo, lo obligás a un tipo que tiene el alma quebrada, pero no se nos da cuenta, no sangra. Y como no sangra, no coincide con aquello de que si no sangra no pasa nada. Está sangrando para adentro. Y hay miles de maneras de manifestar que se necesita ayuda. A los hombres les cuesta mucho porque también tenemos arriba la herencia cultural decimonónica, desde el libro Corazón para adelante y para atrás, entre otras cosas, de que los hombres no lloran. Alguna vez lo viste, ¿no? Los hombres no lloran. Y los hombres tienen que asumir actitudes y roles que su condición de vestirse celestito de niño, de bebito, le hace asumir. Yo tengo un premio inclusive por parte de una organización de mujeres, de las primeras organizaciones que trabajaban por el tema de la condición de la mujer, por ser uno de los pocos periodistas que le daba espacio a las mujeres, en la medida en que querían, y con razón naturalmente, y yo sigo acompañando, el equilibrio de posibilidades con el hombre. Lo que me costaba mucho, y después ya decidí no hacerlo, es acompañar a aquellos que lo que querían era cambiar los roles. Lo que querían era ser hombres, que actuar como tal. Y como decía Kelly con razón, yo no dudo que las mujeres lleguen a ser como los hombres. Pero el día que sean como los hombres, dejarán de ser como las mujeres. Y no es una actitud machista, es una actitud simplemente de que para nosotros, por lo menos, lo importante era luchar por la igualdad de posibilidades, de la misma manera como lo hacíamos en lo social, en lo económico, en lo político, en todo lo demás. Y también era importantísimo que las mujeres tuvieran las mismas posibilidades que los hombres. No mayores posibilidades por el hecho de ser mujeres, que debe ser mejor capaz, pero mi formación no me ha llevado para tanto. Me ha llevado simplemente para decir que los cambios de roles son divertidos en la medida en que se juega a ellos de común acuerdo. Y si es horizontal, mejor. Pero en lo vertical y en lo político, no me vengan a joder, porque además después he visto que muchas de esas organizaciones
están financiadas por multinacionales y por tipos que las están usando de una manera brutal como han usado a los negros, a los pobres, a los del interior y a los marginales de la ciudad. Río revuelto, ganancia de pescador. Y siempre hay algún pescador revolviendo ríos, ¿no? Quizá el hombre no le comunica a su hombre. Anoche, por ejemplo, en la cena no hablamos. Se habla de los problemas de los otros, pero no de los nuestros. Y en tus fiestas familiares creo que tampoco. Porque es cultural. La mujer tiene a la amiga a la que le comenta, tiene posibilidades, y tiene además el cumplimiento del rol de la maternidad, de la perdurabilidad de la especie, y por lo tanto tiene recursos de sobrevivencia, actitudes incluso hasta de dolores físicos diferentes que el hombre. Pero cuando las mujeres solicitaban sus espacios, yo pensaba, ¿y cuándo va a haber un movimiento para solicitar los espacios que el hombre no tiene en la sociedad? ¿Cuándo vamos a solidarizarnos con aquellos hombres que están dispuestos a llorar, como seres humanos que son? Entonces quizá por eso, por esas deformaciones culturales, nosotros hablamos y defendíamos las cosas que no les pasaban a las mujeres. Pero yo también me acordaba de las cosas que le pasaban a los hombres. Y una de las cosas que le pasan a los hombres es que cuentan menos sus cosas y al contar menos sus cosas se fragilizan más y entonces llega un momento en que al no poder contarlo, no poder transmitirlo, ni siquiera pedir ayuda, a pesar de que se utilizan miles de fórmulas para pedir ayuda, a veces muy silenciosas o crípticas, pero se está pidiendo ayuda. A veces no sabemos leer que nos están pidiendo ayuda. Entonces, mis amigos, quería hablar de que somos fronterizos. Yo le estoy hablando del Palacio Salvo, como dije al comienzo, este edificio que está en la frontera entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. Y estamos transitando permanentemente, ahora con pandemia, con la otra pandemia también, una frontera entre la vida y la muerte. Pero una cosa es morir contagiado por la irresponsabilidad de otros, que es lo que pido, por favor, que no bajemos la guardia frente al tema del coronavirus. Y otra muy difícil, muy distinta, es matarse. Una cosa es el contagio, otra cosa es matarse porque nos han contagiado mal y nosotros no hemos podido solucionar el tema de esa infección que tenemos en el alma, en el corazón. No hemos podido plantearlo bien, no hemos podido pedir ayuda con humildad y muchas veces los tipos caen como árboles. A veces los primeros que caen son los más fuertes, o los aparentemente más fuertes. Y son más, y comparativamente son más fuertes. Porque los tipos que tienen que encarar todos los días el problema de su depresión, tienen que hacer el esfuerzo que hace cualquiera para levantarse, el depresivo o la depresiva tiene que hacerlo el doble para poder levantarse. El esfuerzo que hace alguien para tomar un ómnibus ahora, que no sabes si tomarlo o no tomarlo, porque no sabes si estás encimado frente a alguien que te está respirando arriba con coronavirus, tiene que hacerlo doble, porque tiene que enfrentar sus propias debilidades interiores y por lo tanto tiene que ser más fuerte. Esas son las cosas que quería compartir con ustedes. ¿Qué hacemos con esto ahora? El otro día le dije, Maracaná pasó, ¿qué hacemos con Maracaná? ¿Qué lectura hacemos de Maracaná? ¿Cómo lo podemos utilizar para que nos sirva Maracaná? Estuve viendo parte del programa de la charla con Oduro Varela en la cocina de su casa. Tengo una ilusión, un amigo me llamó y dice que lo que tiene una copia que me la va a acercar. Fue una de las charlas más difíciles que tuve y la primera del ciclo Un día en la vida. Pero yo sabía que era necesario hablar con Odulio porque a alguien le iba a servir. Que el tipo dijera, sobre todo los apologistas de la Universidad de la Calle, que dijera la calle sirve, forma, pero también pierde o hace perder.
y vio mucha gente que se quedó en la calle y que no pudo salir de ella. Yo recordaba el otro día que yo había visto mucha gente quedar en la noche y que no había podido salir. Habíamos hecho los boliches con Yamandú, sigue siendo todavía un vínculo entre nosotros, fantástico y afectivo. Pero eso nunca significó ni va a significar la apología del alcoholismo, que eso es una enfermedad, tan enfermedad como la depresión, como enfermedad. Pandemia es una enfermedad mundial y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Panamericana estamos teniendo un alto porcentaje de compatriotas enfermos de depresión que las manifiestan como pueden o que tienen actitudes que de alguna manera, si se supiera que está enfermo de depresión, se explicaría, se entendería y se ayudaría a solucionar para ellos y para la comunidad. Que puse el ejemplo del tipo que cruza, pero además no es un problema de los pobres porque no tienen plata, que es otra de las mentiras que hemos aceptado, que entendíamos y entendemos todavía que cuando tenés una plenitud económica no podés estar triste ni deprimido. Marilyn Monroe supuestamente se mató, la mataron por eso. Pero otro que sí se mató, sin duda alguna, y no hay vuelta de hojas ni dobles interpretaciones, fue Hemingway. Premio Nobel, el reconocimiento total y absoluto. Hizo una película sobre Hemingway en Cuba. Hice el mismo recorrido de Hemingway. Tuve el privilegio de conocer a Campoamor, un tipo joven, periodista y escritor, que le golpeó la puerta un tal Ernest Hemingway con una carta de Faulkner y de Dos Pasos, porque ya habían venido a Cuba ellos y le pedían a este amigo mío que yo conocí en Cuba, ya mayor, que le fuera a sus cicerones, que lo guiara como había guiado a Faulkner. Hemingway. Hice todo el proceso desde el Hotel Dos Mundos hasta hasta conocí a don Gregorio Fuentes allá en Cojimar, uno de los balnearios del este. El otro día hablábamos con un cubano tachero. Era el patrón de su barco, la Pilar, el que iban juntos cuando Hemingway y don Gregorio vieron a un viejo en el mar con un niño. Y entonces ahí surgió el viejo y el mar. Estuve reviviendo la vida de Hemingway. Vi sus zapatos, vi sus libros, vi su máquina, vi su tristeza, vi su depresión, vi al cazador de Casa Mayor, al que no podía separarse la copita. Nunca. ¿Por qué? Porque ese Hemingway, ese héroe, el cazador, el tipo que estuvo en la guerra de España, el de quien dobla las campanas, ese tipo tenía un niño triste adentro. No se trata de un asunto de los pobres o de la clase media uruguaya que perdió la... No se trata de las explicaciones livianitas que dan los tipos que interpretan livianamente la realidad. De derecha a izquierda, fascistas de derecha y de izquierda que los hay, dolorosamente. Y muy dolorosamente porque hay algunos que levantan la vieja bandera del fascismo, pero otros levantan las banderas de la revolución y de la cultura y del humanismo para hacer el mismo fascismo, pero de izquierda. Te lo digo yo que vengo como... No porque tenga la razón, porque a los 12 años, desde los 12 años, cuando recuerdo la ocupación del Liceo de Rocha para luchar por la ley orgánica de la universidad, hemos tratado de ser lo más coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Hablamos del año 72 con mucho gusto, del 26 de marzo con mucho gusto, y si quieren también de una cosa que el otro día recordaba el gordo de cara de careta, Grille, del acto de la juventud del Frente Amplio cuando los muchachos de la Juventud Socialista gastaban camisas verdes, los muchachos de la UJC tenían, de la Unión de Juventud Comunista, tenían las camisas bordeaux, y los muchachos del PDC tienen las camisas naranja, 18 y Río Branco, enfrente al Palacio Lapido. El doctor Hugo Bellar, el padre de este muchacho, habló, candidato a la intendencia, el doctor Crotogini, candidato a la vicepresidencia, y un general llamado Oliver Sereñi, candidato a la presidencia de la República. Y un tal Nacho Suárez que dio el mensaje de la juventud en su calidad de independiente de los independientes.
Si quieren hablamos mañana de lo que pasó antes de ayer, pero si quieren hablar de lo que pasó tras antes de ayer, con muchísimo gusto me llaman y nos comunicamos. Por eso, porque conocimos a los generales de verdad y a los comandantes de verdad, incluso a un tal Ernesto Guevara, no nos asustan y nos darían gracias si no dieran tanta lástima los que se disfrazan de coroneles o de coronelas ahora, y de comandantes y de comandantas ahora. Mis amigos, mucho más importante que estar poniendo palos en la rueda o tratar de sacarlo de ella es darnos cuenta de que se nos está matando la gente. Se nos mueren los gurises, se nos mueren los viejos. Hoy quería hablar del suicidio en el Uruguay, porque mucha gente cree que no hay que hablar del suicidio. Y mi experiencia con el tema de la depresión, y mi experiencia con el tema político, y mi experiencia con los temas periodísticos y humanos en todas sus manifestaciones y en todos sus colores, me dicen que hay que hablar de las cosas. Lo que no hay que hacer exactamente eso, es no hablarlo, es hablarlo, es informarlo, es informarnos, es tratar de nutrirnos de la mayor cantidad de opiniones sobre el mismo tema para poder asumir con responsabilidad una actitud a favor o en contra. Hoy tenía que hablar del suicidio, porque hay gente que sostiene que está prohibido hablar del suicidio, porque supuestamente eso motiva a los posibles suicidas a que se suiciden. Lo que motiva a los posibles suicidas a que se suiciden es la falta de diálogo, es la falta de comunicación, es la falta de vínculo, es la falta de soluciones. La gente no se mata porque quiere morir. Ustedes recuerdan que hay gente de pronto que el último gesto es intentar cerrar la llave de la cocina de gas que abrió para morirse. O tratar de evitar el caño escape que utilizó para matarse. O hacer algo para no morir. No se matan porque quieren morirse. Se matan porque no saben qué hacer con lo que están viviendo. Entonces tenemos que hablar por los medios y hablar con la gente, y hablar con nuestros hijos, y hablar con nuestros padres, y hablar con nuestros abuelos y con los vecinos, y preguntarle cómo están, y no acostumbrarnos a verlos solos, bajando y subiendo solos en el ascensor, o entrando, saliendo solos del edificio, o en el boliche de la esquina, o en el supermercado. Y allá está el viejito, o está la muchacha. Hablale, ¿cómo está, doña? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo, ¿Sabes que hay gente que está escuchando este programa porque nadie le habla? Y yo digo, ¿cómo te va? ¿Tú sabes que de 2 a 6 de la mañana, en el último ciclo de Radio Nacional, en la madrugada, tenía gente que de pronto no estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero alguien le hablaba, escuchaba a alguien? La soledad. Con el alcohol a veces suelta un gorrión que por el aire del alma voló, pero otras veces se va. Y hay veces que se va y no vuelve. ¿Ustedes se imaginan un alma tan vacía? ¿Qué le vas a decir para que no se mate? ¿Qué le vas a decir para que ame la vida? ¿Qué le vas a decir si todo el tiempo le hemos estado diciendo que no hay que estar alegre porque algo raro tiene la alegría y la tristeza? Hay que defender la alegría, llegó a decir Benedetto. Si andaremos jodidos los uruguayos, que como les dije hace un rato, hemos añorado lo que no hemos tenido nunca. Cuando se hablaba de la maravilla de los años del 900, un día y yo también hablaba y sigo hablando de las cosas maravillosas que nos pasaban y del edificio del 1928 en el que estamos y del Palacio Lapido y de todas las cuestiones y maravillosas de una vanguardia arquitectónica en Montevideo, fantástico, sí, y habían gurises con de pata en el suelo, una foto que vi de la feria de Tanar Baja. Y quizá ustedes recuerdan algún gurí de pata en el suelo. Los canillitas, algunos andaban de pata en el suelo. Ahora yo no veo gurises de pata en el suelo, no veo gente de pata. Yo vi hombres en el campo de pata en el suelo, los vi en Brasil, en el campo también. Y pata en el suelo y alma en el suelo.
Así que mis amigos, yo hoy capaz que no soy una bueno, no soy una compañía alegre, pero quería ser una compañía responsable. Hoy me dolía en el alma que se estén matando gurises de 11, de 12 años. Y me dolía muchísimo porque más, qué desperdicio como país, permitirnos el lujo de que gente brillante, que ha hecho carreras brillantes, que me llamaban por teléfono y yo no podía creer que esa personalidad de la cultura, de la docencia, del arte, de la economía, de la riqueza, de todo el que usted la pueda imaginar, me llamaban por teléfono para decirme que quería hablar con alguien porque hacía 3 semanas que no hablaba con nadie, o 3 meses, o 3 años. ¿Cómo vamos a darnos ese lujo? No darles, pero ni siquiera copiando a las civilizaciones más elementales y sabias del mundo que tenían sus consejos de ancianos. ¿Cómo no vamos a escuchar a aquellos que vienen de vivir la vida y de sufrirla en carne propia? Y que están dispuestos a dar, aunque sea parte de lo mucho que han dado y todavía quieren seguir dando. Y nosotros estamos en otra. Estamos en otra. Estamos, estamos siguiendo lo que dicen en las redes sociales. Y yo digo, pero el tiempo que habrá perdido esta persona en seguir esta contestación, en responderle a lo que dijo alguien que no se sabe quién es. El otro día yo recibí también un señor único hasta ahora, me contestó algo que yo había dicho acá, y gratuitamente una agresión. Yo no lo conozco, no sé quién es. Yo, pobre tipo, pobre señor. Yo no le voy a poder devolver el tiempo que me dedicó puteándome, o por lo menos ofendiendo, o tratando de ofender. Ustedes no me van a poder devolver la hora que yo les doy los martes, los jueves y los sábados. Pero yo tampoco puedo devolvérselas a ustedes. Entonces, tratemos de utilizar lo único que tenemos, que es el tiempo, que es la vida. No permitamos que se nos mueran los gurises y que se maten los viejos. Estamos perdiendo lo mejor de nuestra sociedad. Los hemos convertido en números, y es ese número el que me golpeó de nuevo el corazón. Pero somos algo más que un número. No podemos ser solamente una estadística, un dato en una estadística. Somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos que defender la vida, que es nuestra única riqueza. Hablarle a tu amigo. Puede ser tu hermano. Capaz que todavía no lo sabes. Bueno, hermanitos del alma, muchas gracias por haber estado allí. Muchas gracias a los que se quedaron. Muchas gracias a los que me escuchan mañana o pasado. Muchas gracias a los que todavía siguen diciendo vamos arriba, Nacho. Yo fui Ignacio Suárez, como mi padre y como mi abuelo, y así iba a ser mi hijo, pero yo corté eso. Pero el Nacho me lo puso la gente. El Nacho es el hermano, el amigo, el gomía. Yo venía una vez tristísimo por la calle y un camionero sacó medio cuerpo por afuera, me dijo, vamos arriba, Nacho. Y yo no podía creer que me estuviera diciendo, vamos arriba, Nacho. Lo único que estaba necesitando es que alguien me dijera, vamos arriba, Nacho. Y no pude agradecérselo porque no sé quién es. Se lo agradezco ahora. Y si yo recibí de alguien que pasó un poquito de luz en el medio de una cerrazón del alma, ¿cómo no iba a estar comprometido a intentar ser un poquito de luz para alguien que de pronto puede estar sintiendo ahora una cerrazón del alma? Por eso vine acá. A veces me cuesta, porque digo, ¿qué voy a decir? Y bueno, vine a decir eso. Vine a decir, estoy acá por si a lo mejor a alguien le puede servir que yo haga sonar las campanitas de las buenas ondas, o alguien está, como alguien me dijo anoche, está levantando la copa conmigo del otro lado. Y a mediodía también, Daniel. Salud, hermanos. Ya nos reencontraremos en los boliches si es que volvemos. Pero mientras no podamos volver,
los martes, los jueves y los sábados intentamos tener un boliche acá desde el Paraíso Sano. Nos vamos y nos vemos. Muchas gracias.